Hola, muy buenas a todos. Me llamo José Antonio, estoy en primero de SMR y vamos a hacer las preguntas del Quizlet, que es el 03 mantenimiento, almacenamiento, glosario, soluciones. ¿Qué es el benchmark? Pues es una prueba para medir el rendimiento del hardware o el software. Bueno, el buffer. El buffer es la memoria temporal que almacena datos mientras se transfieren entre dispositivos rápidos o lentos. La defragmentación es el proceso de reorganizar los datos fragmentados de un HDD. Bueno, revoluciones por minuto. Es la velocidad a los que giran los platos del disco duro. El clúster. El clúster es un conjunto de sectores en un disco que actúa como una unidad mínima de almacenamiento. Perdón, ahí lo comprobamos. Sector. El sector es la unidad básica de almacenamiento en un disco. Pista. La pista es un círculo en los platos de un disco duro donde se almacenan datos. Cilindro. Un conjunto de pistas alineadas verticalmente en los platos de un HDD. Latencia media. Es el tiempo promedio que tarda un disco en particionar el sector correcto bajo el cabezal. Tiempo de búsqueda. Es el tiempo que tarda el cabezal de un HDD en moverse hasta la pista deseada, donde tiene la información. Tiempo de acceso. El tiempo de acceso es la suma de la latencia y el tiempo de búsqueda. La densidad de grabaciones, la cantidad de datos que pueden almacenarse en una superficie del disco. El blowhole, orificio de ventilación. Es un agujero en la carcasa del HDD que regula la presión interna sin permitir la entrada del polvo, para que no entre el polvo en el disco. Zona de aparcamiento. Es un lugar en el HDD donde los cabezales descansan cuando el disco está apagado para evitar los daños. Memoria flash. La memoria flash es un tipo de memoria no volátil utilizada en SSD y tarjetas SD, que no necesitan energía para conservar datos. El SSD. El SSD es una unidad de almacenamiento basada en memoria flash, mucho más rápida y resistente que un HDD. El M2. El M2 es un formato de SSD pequeño y compacto que se conecta directamente a la placa base, eliminando los cables. O también se puede poner en una carcasa para hacer un NVMe. NVMe, ¿qué es lo que es? Pues es un protocolo para acceder al SSD que usa el PCPI, ofreciendo velocidades de transferencia más rápida. Es el más rápido en la actualidad. El SATA es una interfaz común para conectar discos duros y SSD al sistema, más lenta que el NVMe. Partición. Partición es una división lógica de un disco físico en varias partes para almacenar datos o instalar sistemas operativos. MBR es un antiguo esquema de particiones que solo soportaban discos de hasta 2 terabytes. GPT. GPT es un esquema moderno de particiones que soportan discos grandes y muchas particiones. El formateo lógico. El formateo lógico lo que es un proceso que prepara un disco o partición para almacenar datos mediante el sistema de archivos. Formateo físico. El formateo físico es un proceso que organiza la superficie del disco en sectores y pistas, eliminando todos los datos.
SMART. SMART es un sistema de monitoreo que detecta posibles fallos en discos duros y SSDs. Una tarjeta SD. Es una unidad de almacenamiento que se puede extraer utilizada normalmente, pues, por ejemplo, en cámaras o en teléfonos. HFS. Es un sistema de archivos usado en macOS. NTFS. Es un sistema de archivos estándar en Windows que soporta archivos grandes y permisos avanzados. ETS4. Pues es un sistema de archivos común en Linux. Compactación. La compactación es un proceso de reducir el tamaño de los datos almacenados para liberar espacio en un disco. USB. Un USB es, por ejemplo, una interfaz para conectar dispositivos externos como discos, teclados o ratones al ordenador. El RAID. El RAID es una configuración que combina varios discos para mejorar el rendimiento o la redundancia. Un controladora de disco. Es un componente que gestiona cómo el sistema interactúa con el disco duro o SSD. Perdón, no lo he puesto. Ahí está. Interfaz de datos. La interfaz de datos es una conexión física o lógica que permite la transferencia de datos entre dispositivos. Tasa de transferencia. La tasa de transferencia es la velocidad a la que se mueven los datos que se mueven entre un dispositivo y el sistema, que se miden en megabytes por segundo. HDD. Pues el HDD es una unidad de almacenamiento tradicional que se usa con platos giratorios y cabezales de lectura y escritura, que son, pues, más lentos que los SSD y que los NVMe. Los platos. A ver, los platos son unos discos metálicos que están dentro del HDD, que son los que se almacenan los datos. El cabezal de lectura y escritura es un componente en un HDD que lee o graba datos en los platos. Motor HDD. El motor HDD es un componente que hace girar los platos a una velocidad especificada en revoluciones por minuto. PCB. El PCB es un circuito impreso que gestiona la comunicación entre el disco y la placa base. El firmware. Firmware es un software integrado en un dispositivo de hardware que controla su funcionamiento. Por ejemplo, pueden estar en los routers, en los ordenadores, en las impresoras. Celdas NAND. Las celdas NAND son un elemento básico en el almacenamiento en memorias flash, utilizadas en SSDs. La caché. La caché es una memoria rápida que almacena datos temporalmente para acelerar el acceso. O sea, que es una memoria de volátil, que es volátil. Velocidad de lectura-escritura secuencial. Es el rendimiento de un dispositivo al leer o a escribir datos grandes y consecutivos. Durabilidad. Es la cantidad de veces que un SSD puede sobreescribir datos antes de fallar. Sistemas de archivos FAT32. Es un sistema de archivos compatible con múltiples sistemas operativos, pero con un límite de 4 GB por archivo. Sistema de archivo exFAT. Es un sistema de archivos que soporta archivos grandes y es usado comúnmente en dispositivos externos. El wear leveling es una técnica de SSD para distribuir uniformemente las escrituras. Fragmentación. La fragmentación es un proceso en el que los datos se dividen en múltiples ubicaciones en el disco, ralentizando el acceso. Es la división.
Y por último, el NAS. El NAS es un dispositivo de almacenamiento conectado a la red que permite acceder a datos desde varios equipos. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy y muchas gracias por ver este vídeo.